Atención Master, porque si tienes Wallpaper Engine abierto ahora mismo en tu computadora, ciérralo. Es más, no sigas viendo el video y revisa tu workshop, porque acaban de descubrir que ese fondo que descargaste, pensando que solamente era eso, para verse bonito, pudo haberle entregado tu cuenta de Steam a un desconocido. Y lo más perturbador es que tú no te has dado cuenta, porque el wallpaper simplemente seguía funcionando sin problemas. Todo esto mientras por detrás estaban dando todo. Noticia de último momento, Master. Sí, Kaspersky acaba de confirmar una campaña activa dentro de Steam en Workshop, distribuyendo malware para la aplicación de Wallpaper Engine. Sí, esta aplicación donde tú descargas fondos animados y los puedes poner dentro de tu escritorio para hacer que se vea facherito. Y es que esta es una de las aplicaciones más utilizadas para personalizar tu escritorio y muchos lo saben, entre ellos los hackers. Pero ojo, esto no significa que Steam esté hackeándote ni que Wallpaper Engine sea un malware. El problema es el Workshop, o sea, la tienda de wallpapers. Y es que ahí cualquier usuario puede subir contenido y precisamente eso hicieron los hackers, subir contenido. Un malware que roba información disfrazado de wallpaper. Más en concreto se están enfocando en los wallpapers de tipo aplicación. Y es que a ver, si te vas a los wallpapers puedes empezar a buscar desde monas chinas hasta lo más bizarro que quieras. Y hay un apartado que dice tipo aplicación. Esos que básicamente pueden ejecutar programas de Windows como fondo animado. Ahí escondieron ejecutables DLLS, scripts y archivos comprimidos con contraseñas para poder esquivar el antivirus. Y de hecho han confirmado que han encontrado decenas de wallpapers infectados, algunos con miles y otros hasta con decenas de miles de descargas. Todo esto, claro, antes de que los detectaran. Pero entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Bueno, aquí creo que ya puedes respirar un poquito, ya que Valve retiró todos esos wallpapers identificados por Kaspersky. Pero espera, este problema todavía no está resuelto. Todo lo malo sí ya se borró y podrías decir, ok, ya todos contentos, fin de la historia. Así de simple sería si este video terminara aquí, pero no termina ahí. Esta campaña que ha hecho Kaspersky lleva activa desde finales del 2025 y no se trata solamente de un caso aislado, es un patrón. Y lo que encontraron adentro de esos wallpapers no era solamente un ladrón de cuentas de Steam. Te doy un ejemplo real de un wallpaper que analizaron. Era un wallpaper que cargaba un minijuego dentro de tu escritorio. Tú lo ves, juegas un rato y todo normal. Pero mientras tanto, en segundo plano, se estaba instalando una puerta trasera llamada Dark Comet, junto con una librería modificada diseñada específicamente para encontrar tu instalación de Steam. Ahí podrían robar tus datos de tu cuenta e incluso tu sesión activa. Y claro que esto va más allá de Steam. En la misma campaña encontraron Luma, Vidar, Ren Engine, infostealers completos, cargadores de malware, mineros de criptomonedas escondidos y hasta amenazas relacionadas con ransomware. O sea, un solo wallpaper infectado pudo haber dejado tu computadora completamente comprometida. Tus contraseñas, tus archivos, tu identidad digital, todo lo perderías por solo un wallpaper animado. Y aquí está el problema que nadie te dice. Si tú instalaste alguno de esos wallpapers de los que dicen tipo aplicación, borrar el archivo no borra lo que ya se instaló en tu sistema. La puerta trasera se va a quedar ahí escondida, simplemente esperando. Y que Valve haya quitado los wallpapers infectados directamente de la Workshop no significa que tu computadora ya se encuentre limpia, si ya los habías descargado antes. Y claro, todo esto no es una noticia pequeña. Los países más afectados en este momento son China, con casi el 89% de intentos de descarga maliciosos detectados, Rusia con el 5.5%, pero también hay casos confirmados en Singapur, Hong Kong, Alemania, Vietnam, India, Canadá y Latinoamérica.
Y a ver, por lo que ha comentado Kaspersky, ha sido muy claro. Esta técnica se puede adaptar fácilmente a cualquier otro mercado en cualquier otro momento. Así que hoy puede ser por ahí, pero mañana puede ser por otra aplicación. Piénsalo así, si pierdes tu cuenta de Steam, no solamente estarías perdiendo 1 o 2 juegos, es tu biblioteca completa, tus métodos de pago guardados, tu información de contacto. Si te la roban, pueden venderla y utilizarla para, por ejemplo, también estafar a tus amigos o simplemente vaciarte tu cuenta bancaria. Y si el malware que entró era mucho más agresivo, como un Infosteller o un keylogger, no hablamos solamente de Steam, hablamos de todas tus contraseñas, tu correo electrónico, posiblemente datos bancarios si lo tienes guardados en el navegador, así que ten mucho cuidado. Y es que ahora mismo Workshop sigue abierto, cualquiera puede subir contenido nuevo, así que los atacantes pueden volver el día de mañana con otro nombre, otro estilo visual para volver a intentarlo de nuevo. Hasta incluso puede que ya estén utilizando sus cuentas robadas para que sean más confiables. Así que esto no se apaga solo. Entonces, Master, ¿qué puedes hacer ahora mismo si tienes la aplicación de Wallpaper Engine? Yo también la tengo en mi escritorio. Bueno, primero yo diría que corrieras un análisis de sistema completo. Lo puedes hacer desde Windows Defender. Claro, si quieres otros métodos de protección, te recomendaría ver este video donde te enseño a eliminar por completo cualquier malware. Segundo, cambia la contraseña de Steam y también la del correo asociado, porque si había un keylogger corriendo, es posible que ya tengan las dos cuentas. Tercero, y muy importante, activa la verificación en 2 pasos. Y de aquí en adelante, nada de descargar wallpapers de tipo aplicación. Esto de creadores que no reconozcas. Revisa siempre quién lo subió, lee los comentarios y desconfía de algo de pocas reseñas pero muchas descargas. Eso ya es un poco raro. Así que, Master, si este video te salvó de instalar alguno de estos wallpapers, o si ya tienes instalado y vas a correr a revisar tu computadora, deja tu like y déjame en la parte de comentarios qué aplicación utilizas para colocar wallpapers animados dentro de tu Windows. Que no se te olvide que yo soy el tío Master. No olvides suscribirte. Cambio y fuera. Un día tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaban. No tenían la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos, el experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.